¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale el silencio de un hombre que tiene el corazón de un imperio en sus manos? Para el mecánico personal de El Chapo, la respuesta no estaba en los libros de contabilidad, sino dentro del bloque de un motor V8. Lo que encontró al desarmar esa máquina no era una falla mecánica, eran 35 millones de dólares y una oferta de traición que lo convertiría en el hombre más rico del cementerio. Un solo tornillo flojo podría derrocar a un capo, y una sola palabra errada transformaría su taller en una morgue. Hoy descubrirás cómo un hombre con una llave de tuercas tuvo el destino de un billonario en sus manos, y el precio aterrador que cobró por ello. Quédate hasta el final, porque lo que este mecánico hizo con los últimos 5 millones te dejará sin aliento. El taller no tenía nombre, ni letrero, ni figuraba en ningún mapa satelital de la ciudad de Culiacán. Era un galpón inmenso de lámina galvanizada, escondido tras una fachada de desguace de maquinaria agrícola, donde el calor del mediodía convertía el aire en una sopa espesa de vapor, gasolina y aceite quemado. Para el mundo exterior, aquel lugar era simplemente un cementerio de camionetas viejas y tractores oxidados. Pero para Joaquín Guzmán Loera, era el quirófano secreto donde nacían sus caballos de Troya. El Chavo, un hombre cuyas manos estaban tan tatuadas de grasa y hollín que ya no se distinguían sus huellas dactilares, era el cirujano jefe de este santuario mecánico. No era un ingeniero de la NASA ni tenía títulos universitarios, pero poseía un talento oscuro y único. Sabía más sobre cómo ocultar peso muerto en un chasis sin afectar la suspensión que cualquier experto en balística o aduanas del gobierno. Su lealtad no se basaba en la ideología, sino en el respeto absoluto al código de la sierra y al miedo que inspira un hombre que puede hacerte desaparecer con un chasquido de dedos. Aquella tarde de martes, el ambiente en el taller estaba cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de la nuca del Chavo se erizaran antes de escuchar siquiera un motor. No era solo el calor sofocante que hacía vibrar el horizonte, era el sonido inconfundible de neumáticos de alta gama rodando sobre la grava suelta del camino privado. 3 Suburban negras, con los vidrios tan oscuros que parecían láminas de obsidiana, se detuvieron en seco frente al galpón, levantando una cortina de polvo fino que entró por las rendijas de la puerta. De la segunda camioneta bajó un hombre que el Chavo reconoció de inmediato. No por su rostro, que siempre mantenía bajo la sombra de una gorra de béisbol, sino por la forma en que los otros sicarios bajaban la mirada y apretaban sus armas cuando él pasaba. Era un enviado directo del círculo íntimo de El Señor, alguien que solo aparecía cuando las órdenes no admitían ni una sola pregunta, y cuando el margen de error era igual a 0. El patrón dice que este motor tiene un soplido extraño, Chavo. Quiere que lo dejes fino, impecable, para un viaje largo hacia la frontera norte, dijo el hombre dejando caer una bolsa de lona pesada sobre el banco de trabajo lleno de herramientas. Pero escucha bien lo que te voy a decir, porque de esto depende que sigas respirando este aire caliente. Este coche no puede fallar bajo ninguna circunstancia. Nadie, absolutamente nadie, puede tocar el bloque del motor excepto tú. Tienes 48 horas para que esa máquina ronronee como un gato. Si el motor ruge con fuerza en el destino, tú vas a nadar en billetes. Pero si el motor se apaga o tose en el camino, bueno, tú ya sabes que el patrón no acepta devoluciones ni excusas de mecánicos. Antes de seguir con esta historia de alta tensión, si te apasionan los relatos donde un solo detalle puede cambiar el destino de un imperio, no olvides suscribirte al canal. Aquí desenterramos los archivos que el poder quiere mantener bajo tierra. Activa la campana de notificaciones, porque lo que este mecánico está a punto de descubrir bajo el capó cambiará tu forma de ver el mundo del narcotráfico. Cuando las camionetas se alejaron, dejando tras de sí un silencio sepulcral interrumpido solo por el crujido del metal enfriándose, el Chavo se quedó solo frente a la imponente Fort King Ranch. Suspiró profundamente, encendió un cigarrillo sin filtro y levantó el capó con una mezcla de respeto y sospecha. A simple vista, el motor parecía una obra maestra de la ingeniería moderna, un bloque V8 potente y limpio. Sin embargo,
Al acercar su lámpara de inspección y observar con el ojo clínico de quien ha desarmado 1000 vehículos, notó las sutiles marcas de una soldadura TIG de precisión que no pertenecía a la línea de montaje de Detroit. Alguien ya había intervenido esa máquina con una maestría casi quirúrgica, con el cuidado extremo de quien desactiva una mina antipersona en medio de un campo de batalla. El chavo comenzó a desmontar los múltiples de admisión y las tapas de las válvulas. Cada tornillo que giraba parecía gritar en el silencio del taller. Después de 6 horas de trabajo ininterrumpido, con el sudor empapando su camisa y el olor a metal caliente llenando sus pulmones, logró acceder al núcleo del bloque central. Lo que vio hizo que sus ojos se abrieran tanto que sintió un dolor punzante detrás de las órbitas. El motor era una ilusión óptica. No había pistones móviles en 4 de los 8 cilindros. Habían sido desactivados y convertidos en cavidades huecas. En su lugar, el bloque había sido fresado para crear cámaras de acero inoxidable selladas con plomo y tungsteno, diseñadas específicamente para burlar los escáneres de densidad y los rayos X de la patrulla fronteriza. Dentro de esas cámaras, protegidos por capas de plástico térmico y bañados en un gel aislante que neutralizaba cualquier rastro de olor para los perros especializados, descansaban miles de fajos de billetes de $100. El chavo comenzó a contar mentalmente, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas como un pistón defectuoso. No eran simples propinas para funcionarios menores. Eran compartimentos calculados para albergar exactamente $35 millones en efectivo. Era la nómina negra, el fondo de guerra destinado a comprar la lealtad de generales, gobernadores y jefes de aduana en el corredor más importante hacia los Estados Unidos. Sentado en un bidón de aceite vacío, con las manos temblando y cubiertas de una mezcla de grasa y polvo, el chavo comprendió que en ese taller oscuro, rodeado de chatarra y herramientas oxidadas, tenía ante sí una fortuna que superaba el presupuesto anual de varias ciudades pequeñas. Tenía el poder de cambiar la historia, pero también el peso de una responsabilidad que nadie en su sano juicio querría cargar. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad cuando sonó su teléfono personal, un aparato desechable que solo 3 personas en su vida conocían. El número en la pantalla no tenía código de área ni identificador. Al contestar, una voz distorsionada por un modulador electrónico, pero con un tono de autoridad gélida y cínica, le hizo una oferta que le heló la sangre más que cualquier amenaza previa. Sabemos exactamente lo que tienes abierto sobre tu mesa de trabajo, chavo. El patrón te paga una miseria por arreglar sus motores, pero nosotros estamos dispuestos a pagarte una fortuna por destruirlos. Escucha bien. Solo tienes que poner una onza de limadura de hierro en el depósito de aceite justo después de que la camioneta cruce la línea hacia el norte. Queremos que el motor se funda en medio de la carretera, lejos de sus escoltas. Si lo haces, te depositamos $5 millones ahora mismo en una cuenta en el extranjero y te garantizamos protección total para ti y tu familia. Tienes 10 minutos para decidir si quieres ser un mecánico inmensamente rico o simplemente un cadáver leal que nadie irá a reclamar a la fosa común. El chavo miró el motor de 35 millones y luego miró el teléfono parpadeando en su mano. Sabía que la lealtad en el mundo de los carteles es la moneda más cara y la que más rápido se devalúa. Si aceptaba, traicionaba al hombre más peligroso del planeta, alguien que no conocía el perdón. Si rechazaba, el grupo rival que estaba al otro lado de la línea probablemente ya tenía un francotirador con la mira puesta en su frente desde las sombras de las colinas cercanas. El motor se había convertido en el epicentro de una tormenta de corrupción, y él, un simple mecánico de barrio con olor a gasolina, era el único que podía decidir si esa máquina rugiría hacia la victoria o estallaría en 1000 pedazos de traición. El cronómetro mental del chavo empezó a correr en el mismo instante en que cerró la llamada del teléfono desechable. Esos 10 minutos de gracia que le habían otorgado eran, en realidad, una eternidad de tortura psicológica. Se quedó de pie, inmóvil, con la mirada perdida en las entrañas abiertas de la Fort King Ranch. El taller, que siempre había sido su refugio, su reino de grasa y metal,
Se sentía ahora como una caja de cristal, donde cada uno de sus movimientos era analizado por ojos invisibles. La luz amarillenta de las lámparas fluorescentes parpadeaba, proyectando sombras largas y deformes sobre las paredes de lámina, sombras que parecían figuras acechantes esperando el menor descuido. La paranoia es un veneno que se filtra por los poros, y en el mundo del cártel de Sinaloa, es la única herramienta de supervivencia que realmente funciona. El chavo sabía que no podía simplemente quedarse ahí parado. Si los hombres del patrón estaban vigilando, y siempre lo estaban, cualquier señal de duda sería interpretada como traición. Con manos que aún vibraban por la adrenalina, tomó una estopa empapada en desengrasante y comenzó a limpiar sus herramientas con una lentitud metódica, casi ritual. Necesitaba pensar, pero su cerebro era un motor fuera de tiempo, disparando ideas caóticas sobre las consecuencias de sus actos. 35 millones de dólares estaban ahí, a centímetros de su pecho, respirando el mismo aire viciado. Era una cifra que no cabía en su imaginación. Con ese dinero podía comprar una flota de aviones, una isla, una identidad nueva en cualquier rincón del mundo. Pero el precio no era solo el riesgo de la traición, era el peso de saber que si aceptaba la oferta de los rivales, se convertiría en el hombre más buscado por el ejército personal del Chapo. El cartel no solo castiga al traidor, borra su linaje, incendia sus recuerdos y deja un mensaje de sangre para que nadie más se atreva a soñar con la deslealtad. Si este nivel de tensión te mantiene pegado a la pantalla, asegúrate de haberle dado un buen like al video. Historias como la de El Chavo nos muestran que en este negocio no hay decisiones fáciles, solo consecuencias inevitables. Suscríbete para no perderte cómo este mecánico intenta burlar a la muerte. De repente, un ruido en el techo de lámina lo hizo saltar. Fue un golpe seco, como el de una piedra o un animal pequeño. El Chavo apagó la lámpara de inspección de un manotazo y se sumergió en la penumbra, agarrando instintivamente una pesada llave de impacto de acero. Se quedó quieto, conteniendo la respiración, escuchando el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Pasaron los segundos, que se sintieron como horas. El silencio en el taller era absoluto, roto solo por el goteo rítmico de aceite cayendo en una bandeja metálica. Ploc, ploc, ploc. Cada gota era una cuenta regresiva. Al darse cuenta de que probablemente solo era el metal expandiéndose por el cambio de temperatura nocturna, volvió al trabajo, pero la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. Sabía que los sensores de movimiento y las cámaras ocultas que el mismo cartel había instalado en el taller para proteger la mercancía estaban grabando cada uno de sus parpadeos. Tenía que actuar con normalidad. Tenía que ser el mecánico eficiente de siempre, mientras en su interior libraba una batalla contra el pánico. La oferta de los 5 millones adicionales por sabotear el motor era tentadora, pero técnicamente compleja. Poner limadura de hierro en el depósito de aceite era el método clásico, pero un conductor experimentado o un escolta atento notaría el cambio en el sonido del motor antes de que éste se fundiera por completo. El Chavo empezó a evaluar otras opciones mientras fingía ajustar la presión de las juntas de culata. Si decidía traicionar al patrón, el sabotaje debía ser quirúrgico, invisible para un ojo humano y letal para la máquina en el momento exacto, justo después de cruzar el puente internacional, en la tierra de nadie donde la jurisdicción se vuelve borrosa y los ataques son más efectivos. Pensó en la bomba de aceite. Podía debilitar el eje de mando para que fallara por fatiga mecánica después de exactamente 100 kilómetros de uso intensivo, o quizás manipular los sensores de temperatura para que el sistema de refrigeración dejara de funcionar sin enviar una alerta al tablero, permitiendo que el bloque de 35 millones de dólares se convirtiera en una masa de metal fundido y billetes quemados en cuestión de minutos. Cada opción técnica pasaba por su mente como un plano de ingeniería teñido de rojo. Pero mientras planeaba el sabotaje, otra parte de su mente le recordaba el rostro de su madre en el pueblo, de su hermana y sus sobrinos.
El cartel no conocía de fronteras cuando se trataba de cobrar una deuda de honor. El teléfono volvió a vibrar en el bolsillo de su overol. Eran los 10 minutos. El chavo no contestó de inmediato. Se acercó al bloque del motor y, en un acto de audacia desesperada, metió la mano en una de las cámaras ocultas. Sintió la textura del plástico térmico que envolvía los millones. Era frío, inerte, pero emanaba un poder que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más pesado. En ese momento, comprendió que el dinero ya no era del cartel, ni de los rivales. Era una entidad propia que estaba devorando su vida. «Dime», susurró al contestar, manteniendo la voz lo más baja posible. «¿El tiempo se acabó, mecánico? ¿Eres un hombre de negocios o un empleado del mes con fecha de caducidad?» La voz del modulador sonaba más agresiva ahora, más impaciente. «Necesito más tiempo para preparar el material», mintió el chavo, tratando de que su voz no temblara. «El bloque está sellado con plomo. Si meto la limadura ahora, los sensores de presión lo detectarán antes de que la camioneta salga del taller. Tengo que fabricar un bypass manual. Tienes 24 horas más, pero escucha bien, ya tenemos el número de cuenta listo. Si mañana a esta hora la camioneta no es una bomba de tiempo con ruedas, el próximo motor que vas a desarmar será el de tu propio coche, con tu familia dentro». La llamada se cortó. El chavo se dejó caer contra el guardabarros de la camioneta, sintiendo el metal frío contra su espalda empapada de sudor. El juego de las sombras se había vuelto real. Ya no era solo una cuestión de dinero. Era una guerra de extorsión donde él era el campo de batalla. Miró hacia las cámaras ocultas en las esquinas del techo y por primera vez sintió que esas lentes no solo grababan sus acciones, sino que leían sus pensamientos más oscuros. Para mantener las apariencias, comenzó a soldar un refuerzo falso en el chasis, haciendo que las chispas volaran por todo el taller. El brillo azulado de la soldadura iluminaba intermitentemente el rostro de un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. Cada chispa era un grito de auxilio que nadie escucharía. Mientras el arco voltaico fundía el acero, el chavo empezó a maquinar un tercer plan, uno que nadie esperaba. Un plan donde no solo salvaría su vida, sino que se quedaría con una parte de ese motor de oro sin que nadie se diera cuenta. Pero para eso necesitaba una precisión que ni siquiera él estaba seguro de tener. La noche avanzaba, y el silencio de Culiacán era solo interrumpido por el ladrido lejano de los perros y el rugido ocasional de algún motor patrullando las calles. En el taller, el chavo seguía trabajando, rodeado de millones de dólares, herramientas de destrucción y la sombra constante de una traición que ya no tenía vuelta atrás. El motor de El Chapo estaba abierto, revelando sus secretos más íntimos, y el mecánico sabía que, una vez que el bloque se cerrara, su destino estaría sellado con el mismo acero que protegía la fortuna del patrón. El dilema de El Chavo apenas comienza. En la siguiente parte, veremos cómo intenta realizar la modificación más peligrosa de su carrera, bajo la mirada de los escoltas que han vuelto para vigilar el progreso. ¿Logrará engañar a ambos bandos o morirá en el intento? Quédate con nosotros porque esto se pone cada vez más oscuro. El amanecer en Culiacán no trajo alivio, sino una luz cruda que desnudaba cada rincón del taller. El chavo no había dormido ni un segundo. Sus ojos, inyectados en sangre y rodeados de ojeras profundas, ardían por el humo de los cigarrillos y los vapores del solvente. El bloque del motor seguía abierto, exponiendo las cámaras de acero inoxidable que resguardaban los 35 millones de dólares. Era una visión hipnótica y maldita a la vez, pero el tiempo de la contemplación se terminó abruptamente cuando el sonido de una frenada violenta sacudió el portón de lámina. No hubo llamadas, no hubo avisos. El portón se deslizó con un estruendo metálico y 2 hombres corpulentos, vestidos con ropa táctica y portando fusiles de asalto colgados al hombro, entraron sin pedir permiso. Eran el Tyson y el Flaco, 2 de los perros de presa más leales al círculo íntimo de Guzmán. No venían a saludar, venían a vigilar. El patrón se puso nervioso. «Chavo», dijo el Tyson, escupiendo un chicle al suelo y acercándose peligrosamente a la camioneta.
Dice que has estado demasiado tiempo con el capó abierto. Quiere ver avances. Y quiere que los veamos nosotros. El chavo sintió un frío glacial recorriéndole la columna, a pesar de que el termómetro del taller ya marcaba los 35 grados. Si esos hombres se asomaban demasiado, o si notaban la ausencia de las piezas originales del motor, que estaban escondidas bajo una lona, todo terminaría ahí mismo. Con una calma forzada que rayaba en lo sobrenatural, el chavo se limpió las manos en su overol manchado de aceite y levantó una llave dinamométrica. «Un motor de este calibre no se arma con prisas, Tyson», respondió el chavo, manteniendo la voz firme para no delatar su terror. «Si quieren que esta joya cruce la frontera sin que los federales huelan nada, tengo que sellar las cámaras de presión con una precisión de micras. Un error de 1 milímetro, y el sistema de escape emitirá un sonido que cualquier perro de aduana reconocerá a kilómetros». Los sicarios se quedaron de pie, como estatuas de violencia, observando cada movimiento del mecánico. El chavo sabía que el teléfono con la oferta de los rivales estaba en el bolsillo de su pantalón, cargado con mensajes que eran sentencias de muerte. Cada vez que el aparato vibraba con una notificación silenciosa, él sentía que era un disparo directo al corazón. Tenía que tomar una decisión en ese mismo instante. ¿Seguía el plan del sabotaje para los rivales o terminaba el trabajo para el Chapo con la esperanza de que la lealtad le comprara un día más de vida? La presión es insoportable, ¿verdad? Imagina estar en el lugar de este mecánico, con millones de dólares frente a ti y la muerte respirándote en el cuello. Si te gusta cómo estamos desglosando esta historia, no olvides dejar tu comentario abajo con la palabra motor. Queremos saber qué harías tú en esta situación, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Lo que viene en la entrega de este vehículo es algo que nadie se espera. Bajo la mirada inquisidora de los sicarios, el chavo comenzó a realizar una maniobra que era un auténtico suicidio técnico. Decidió que no podía confiar en ninguna de las dos facciones. Si saboteaba el motor para los rivales, el cartel de Sinaloa lo mataría. Si entregaba el dinero intacto, los rivales cumplirían su amenaza contra su familia. Necesitaba una tercera vía, la falla fantasma. Con los ojos de el Tyson fijos en sus manos, el chavo tomó un pequeño filamento de cobre, casi invisible al ojo humano, y lo insertó dentro del sensor de flujo de aire de la unidad de control electrónica, SU. No era una onza de limadura de hierro que destruiría el motor, como pedían los rivales, pero tampoco era un motor perfecto. Era un sabotaje programado. Después de un tiempo de funcionamiento a altas temperaturas, el cobre se expandiría, cortocircuitando el sistema y apagando la camioneta por completo. No la destruiría, pero la dejaría varada en un punto muerto, dándole a él el tiempo necesario para desaparecer antes de que alguien pudiera diagnosticar el problema. «¿Qué estás haciendo con esos cables, chavo?», preguntó el flaco, acercando su rostro al motor, el olor a pólvora y tabaco emanando de su ropa. «Calibrando la señal para que los escáneres de calor de la frontera vean una lectura normal, aunque el motor esté cargado con este peso», mintió el chavo mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. «Si no hago este puente, la diferencia de densidad del bloque alertará a las máquinas de rayos X. ¿Quieres que nos detengan a todos o quieres que el dinero llegue?». El flaco gruñó, dándose por satisfecho con la explicación técnica que no terminaba de entender, pero que sonaba lo suficientemente lógica. Durante las siguientes 4 horas, el chavo trabajó bajo una tortura psicológica sin precedentes. Cada vez que tomaba una herramienta, sentía el roce del arma de los sicarios cerca de su brazo. Cerró las cámaras de acero inoxidable, sellando los 35 millones de dólares en su tumba de metal, y comenzó a reensamblar las piezas externas del motor V8. Mientras apretaba los pernos de la culata, el chavo pensaba en el dilema del acero. El acero no miente, no tiene lealtades, solo responde a la física. Él, en cambio, estaba atrapado en una red de mentiras que se volvía más densa con cada minuto. Había aceptado tácitamente el soborno de los rivales al no denunciarlos, pero estaba protegiendo el activo del patrón con su técnica. Estaba jugando a ser Dios en un mundo de demonios. El momento crítico llegó cuando tuvo que verter el aceite. Sacó una lata nueva,
La abrió frente a los guardias para demostrar que estaba limpia, pero en el fondo de su mano ocultaba un pequeño imán de neodimio que dejó caer dentro del filtro. Este imán atraería cualquier residuo metálico normal, pero también alteraría la presión del aceite de forma errática después de unas horas de uso, reforzando su falla fantasma. «Está listo», dijo finalmente el chavo, cerrando el pesado capó con un golpe seco que resonó como un disparo en el taller silencioso. «El motor es ahora un búnker inexpugnable, pero escuchen bien, una vez que cruce la frontera, el conductor no debe apagarlo por nada del mundo hasta llegar al punto de entrega en Tucson. Si lo apaga antes, el sistema de presurización podría bloquearse». Era otra mentira, una capa más de protección para su plan de huida. Los sicarios asintieron, sacaron sus radios y dieron la señal. En cuestión de minutos, las Suburban negras regresaron para escoltar a la King Ranch. El chavo vio cómo el vehículo que contenía una fortuna y su propia sentencia de muerte salía del taller, perdiéndose en el resplandor cegador del sol de Sinaloa. Se quedó solo en el centro del galpón, rodeado de herramientas desordenadas y el rastro de aceite en el suelo. El silencio regresó, pero era un silencio pesado, cargado de la promesa de una tormenta inminente. El chavo sacó el teléfono de su bolsillo. Tenía 14 llamadas perdidas de los rivales y un mensaje de texto que decía: «¿Está hecho?». Miró sus manos, negras de grasa y temblorosas. Había cerrado el trato, pero el dilema del acero seguía vivo en su mente. No sabía si el motor llegaría a su destino o si su falla programada lo convertiría en el hombre más odiado por dos imperios criminales al mismo tiempo. Lo único que sabía era que tenía exactamente 3 horas antes de que la camioneta llegara a la frontera, y esas 3 horas eran todo el tiempo que tenía para salvar a su familia y desaparecer de la faz de la tierra. El rugido del motor V8 de la Ford King Ranch al alejarse del taller era, para el chavo, el sonido de una bomba de tiempo con un segundero caprichoso. Mientras la camioneta desaparecía en el horizonte polvoriento de Culiacán, el mecánico sintió que una parte de su alma se iba encerrada en ese bloque de acero, pero no había tiempo para la melancolía. El reloj no se detenía, y el trayecto desde el corazón de Sinaloa hasta el cruce fronterizo en Nogales era un campo de minas donde cualquier imprevisto podía detonar el desastre. La camioneta no solo transportaba $35 millones, transportaba la mayor evidencia de corrupción y traición que el norte de México había visto en décadas. El trayecto por la carretera internacional fue una procesión de tensión pura. La King Ranch iba custodiada por 2 vehículos discretos, pero cargados con hombres armados hasta los dientes. Dentro de la camioneta, el conductor, un veterano del cartel apodado El Relojero por su precisión al volante, mantenía los ojos fijos en el tablero de instrumentos. Recordaba las palabras de El Chavo: «No la apagues por nada del mundo». Lo que el conductor no sabía era que, bajo sus pies, el filamento de cobre que el mecánico había instalado comenzaba a calentarse, dilatándose lentamente a medida que el motor alcanzaba su temperatura de operación en el inclemente desierto de Sonora. Mientras tanto, en el taller, el chavo inició su propia carrera por la vida. Sabía que en cuanto la camioneta fallara o llegara a su destino, su utilidad para ambos bandos se reduciría a 0. Comenzó a recoger sus pertenencias más valiosas, moviéndose con la rapidez de un espectro. El teléfono en su bolsillo vibró de nuevo. Era el contacto de los rivales. Esta vez decidió contestar. Necesitaba confirmar que el dinero del soborno, sus 5 millones de seguro de vida, estuviera en movimiento. La voz al otro lado era un susurro gélido. «La tenemos en el radar, mecánico. Si ese motor se detiene donde acordamos, tu familia cruzará la frontera mañana bajo nuestra protección. Sí, cruza la línea y sigue de largo. Bueno, espero que te guste el sabor del plomo. La tensión está llegando a un punto sin retorno. Si quieres saber si el chavo logra salvar a su familia o si el cartel lo alcanza antes de que pueda huir, no olvides suscribirte ahora mismo. Estamos narrando los secretos más oscuros de la logística criminal, y lo que sucede en el puente fronterizo te pondrá los pelos de punta. Dale like al video para que sigamos trayendo estas crónicas exclusivas». La King Ranch
Llegó finalmente a la zona de inspección en Nogales. El aire estaba saturado con el olor a diésel de los camiones de carga y el brillo metálico de las cercas perimetrales. El sol de la tarde golpeaba el pavimento, creando espejismos que hacían que las garitas de la aduana estadounidense parecieran un castillo inalcanzable. El relojero sintió una gota de sudor frío recorriéndole la espalda. Sabía que la camioneta pesaba casi 400 kilos más de lo normal, debido al blindaje y al tesoro oculto en el motor, pero confiaba en las modificaciones de El Chavo para engañar a la báscula y a los sensores. Frente a ellos, un agente de la CBP, Customs and Border Protection, comenzó a rodear el vehículo con un perro pastor alemán. El perro, entrenado para detectar narcóticos y explosivos, pasó sus hocicos cerca de la parrilla delantera, justo donde el aire caliente del motor emanaba. Dentro del bloque, el gel aislante que El Chavo había usado estaba haciendo su trabajo, neutralizando el aroma de las tintas de los billetes y el plástico térmico. Pero el verdadero peligro no era el perro, sino el arco de rayos X de alta energía por el que todos los vehículos debían pasar. «Apague el motor y baje del vehículo para la inspección secundaria», ordenó el agente estadounidense, con una voz monótona que escondía años de sospecha. El relojero se quedó paralizado. La orden directa del Chavo retumbaba en su cabeza. No la apagues. Pero desobedecer a un oficial federal en el puente era una invitación segura a que desmantelaran la camioneta pieza por pieza. Con manos temblorosas, giró la llave. El silencio que siguió fue aterrador. En ese momento, en la profundidad del sensor de flujo de aire, el filamento de cobre se enfrió un poco, pero quedó en una posición crítica, rozando el contacto que causaría el cortocircuito. La camioneta fue remolcada a través del arco de rayos X. En la pantalla del monitor, los agentes vieron la estructura densa del motor V8. Gracias a las placas de plomo y tungsteno que El Chavo había soldado con precisión quirúrgica, la imagen mostraba una masa uniforme, coherente con un bloque de motor de alto rendimiento. Las cámaras ocultas donde dormían los $35 millones aparecían como simples cavidades estructurales legítimas. El engaño técnico era perfecto. Los agentes, sin encontrar anomalías en la densidad ni alertas del perro, le dieron la señal al relojero para que continuara. «Puedes seguir, conductor. Que tengas un buen viaje», dijo el agente, devolviendo los documentos. El relojero suspiró, sintiendo que la vida volvía a su cuerpo. Giró la llave para encender el motor nuevamente. El V8 tosió una vez, 2 veces, y luego rugió con una potencia salvaje, enviando una nube de escape que se disipó rápidamente en el viento del desierto. La camioneta cruzó la línea. Ya estaban en suelo estadounidense. El tesoro de El Chapo había burlado la seguridad de la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, a medida que aceleraba por la Interestatal 19 hacia Tucson, el calor dentro del bloque del motor comenzó a subir drásticamente. El filamento de cobre, sometido nuevamente al flujo eléctrico y a la vibración del asfalto, empezó a doblarse más de lo previsto. La falla fantasma de El Chavo estaba cobrando vida propia. El mecánico, desde una parada de autobús a kilómetros de distancia, miraba su reloj. Sabía que el tiempo de operación segura se estaba agotando. De repente, en el tablero de la King Ranch, la luz de check engine comenzó a parpadear de forma errática. El relojero notó que el pedal del acelerador perdía sensibilidad. El motor, que segundos antes rugía con orgullo, empezó a emitir un sonido metálico sordo, un clac-clac-clac, que indicaba que el cortocircuito estaba empezando a interferir con la sincronización de las válvulas. «¡Mierda!», gritó el relojero golpeando el volante. «Chavo, me dijiste que esta madre no fallaría». A pocos kilómetros, un vehículo oscuro que había estado siguiendo a la camioneta desde que cruzó la frontera comenzó a cerrar la distancia. No eran agentes de la ley. Eran los hombres de la facción rival, esperando el momento exacto en que el motor de El Chapo se convirtiera en un ancla de acero. El cruce de la línea había sido un éxito para el cartel, pero el viaje por el desierto estaba a punto de convertirse en una zona de guerra por los 35 millones que, ahora mismo, estaban atrapados en una máquina que se negaba a seguir adelante. El desierto de Arizona,
Tiene una forma muy particular de recordarte que en sus dominios el hombre no es más que una mota de polvo bajo un sol implacable. Para el relojero, el conductor de la King Ranch, el paisaje de cactus y arena se volvió borroso cuando el motor V8, que hasta hace unos minutos era un ejemplo de potencia bruta, comenzó a emitir un quejido agónico. El filamento de cobre que el chavo había instalado con precisión quirúrgica finalmente cedió ante el calor extremo de la carretera. No fue una explosión estrepitosa, sino algo mucho más siniestro, un silencio electrónico repentino. Las agujas del tablero cayeron a cero, la dirección hidráulica se puso dura como el mármol y la camioneta de los 35 millones de dólares se convirtió en un proyectil inerte de 3 toneladas, deslizándose por el asfalto. «No, no, no, arranca, maldita sea, arranca», gritaba el relojero, girando la llave con desesperación mientras intentaba controlar el vehículo para que no se saliera de la carretera. Pero el motor estaba muerto. La falla fantasma había cortocircuitado la unidad de control, bloqueando las válvulas en una posición que impedía cualquier intento de reinicio. La camioneta se detuvo finalmente en el acotamiento de la Interestatal 19, a kilómetros de cualquier civilización, rodeada solo por el espejismo del calor y el silencio aterrador del desierto. El relojero bajó del vehículo, con el sudor empapando su camisa, y abrió el capó. Una nube de vapor y un olor metálico a quemado lo recibieron. El bloque del motor, ese búnker de acero que protegía la fortuna de El Chapo, estaba tan caliente que el aire a su alrededor vibraba. Este es el momento exacto donde la lealtad se rompe y el instinto de supervivencia toma el control. Si quieres ver cómo termina este enfrentamiento por el botín más grande oculto en un motor, asegúrate de estar suscrito al canal. No querrás perderte la siguiente parte, porque el cazador está a punto de convertirse en presa. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana ahora mismo. No pasaron ni 3 minutos antes de que el sonido de otros motores rompiera la quietud. Desde el horizonte, 2 camionetas negras sin placas se acercaban a gran velocidad. El relojero echó mano a su pistola de 9 milímetros pensando que eran los refuerzos del cartel, pero su sangre se congeló cuando vio que los vehículos no se detenían en formación de protección, sino que lo rodeaban de manera agresiva, bloqueando cualquier vía de escape. De los vehículos bajaron hombres con uniformes tácticos oscuros, pero sin insignias oficiales. Eran los mercenarios de la facción rival, el grupo que había hecho la oferta al mecánico. «Manos donde las pueda ver, chofer», rugió uno de los hombres, apuntando con un fusil AR-15 directamente a la cabeza del relojero. «El viaje del patrón se terminó aquí. Dile a Guzmán que su mensajería tiene problemas técnicos». El relojero, superado en número y armamento, soltó el arma con amargura. Sabía que su vida valía menos que uno solo de los billetes que dormían dentro de ese motor. Mientras los mercenarios lo neutralizaban, un hombre con un maletín de herramientas, otro mecánico, pero este con órdenes de destrucción, se acercó a la King Ranch. Su misión era clara: abrir el bloque del motor a la fuerza, recuperar los 35 millones y desaparecer antes de que las patrullas de la frontera o los sicarios de Sinaloa llegaran al lugar. Sin embargo, el chavo había previsto esto. En su mente de mecánico brillante y paranoico, sabía que si los rivales capturaban la camioneta demasiado rápido, él se volvería prescindible de inmediato. Por eso, el bloque del motor no solo estaba sellado, estaba blindado internamente. Cuando el mecánico rival intentó usar un soplete de plasma para cortar las cámaras de acero inoxidable, se encontró con una sorpresa. El calor del soplete activó una pequeña carga de gas pimienta y humo denso que el chavo había ocultado en el sistema de ventilación como una trampa para osos técnica. «¡Maldita sea, no puedo ver nada!», gritó el mecánico rival, retrocediendo mientras una nube naranja lo envolvía, irritándole los ojos y los pulmones. Ese retraso de unos minutos fue vital. En la distancia, el sonido de sirenas y el eco de un helicóptero empezaron a vibrar en el aire. Pero no era la policía. Eran los halcones del cartel de Sinaloa que habían detectado que el rastreador GPS de la camioneta se había detenido sospechosamente.
La traición del mecánico estaba a punto de provocar un choque de trenes en medio de la carretera estadounidense. El chavo, mientras tanto, veía todo desde una tablet en una habitación de motel barata en la frontera. Había instalado una cámara oculta en el tablero de la camioneta, conectada a una señal satelital privada. Al ver la nube de gas naranja y el caos de los mercenarios, supo que su plan estaba funcionando. Había logrado que ambos bandos se enfrentaran por el motor, mientras él ganaba tiempo para sacar a su familia de Culiacán. Pero una sombra de duda cruzó su mente. Habría subestimado la ferocidad de El Chapo al descubrir que su motor de oro no solo estaba detenido, sino que estaba siendo profanado por sus enemigos. El rugido de la traición ya no era el sonido del motor fallando. Era el sonido de las balas que empezaban a volar entre los mercenarios rivales y la avanzada del cartel que acababa de llegar al sitio. En medio del tiroteo, la King Ranch permanecía inmóvil. Un cofre del tesoro de $35 millones en medio de un campo de batalla. La fe ciega que el patrón tenía en su mecánico se había transformado en una furia volcánica que pronto caería sobre todos los involucrados. El tiroteo en la Interestatal 19 fue breve pero devastador, dejando un rastro de casquillos de bronce y cristales rotos sobre el asfalto ardiente. Sin embargo, lo más aterrador no fue la violencia, sino el silencio que siguió cuando el helicóptero del cártel de Sinaloa aterrizó en medio de la carretera, ignorando cualquier protocolo internacional. De la aeronave no bajaron soldados, sino especialistas en recuperación. Su orden era absoluta: el motor no se queda aquí. Mientras los sicarios aseguraban el perímetro, un equipo de extracción enganchó la King Ranch para remolcarla hacia una zona segura dentro de territorio estadounidense. Un rancho privado comprado con dinero sucio años atrás. A kilómetros de allí, la noticia del incidente técnico llegó a los oídos de Joaquín Guzmán Loera. Para un hombre que había construido un imperio basado en la logística impecable, una falla mecánica en el envío más importante del mes no era una coincidencia, era un insulto. El reporte llegó claro. El motor no había sido dañado por balas, se había detenido por un fallo interno. El nombre de El Chavo pasó de ser el del mecánico de confianza al del objetivo número 1 en la lista negra del cártel. La cacería no comenzó con disparos, sino con una llamada. El Chavo, que aún se encontraba en la habitación del motel viendo cómo su cámara satelital se apagaba tras la llegada del helicóptero, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que el tiempo de las sutilezas se había acabado. El cartel tiene ojos en cada esquina de Culiacán y oídos en cada red telefónica. En ese momento, la pantalla de su tablet mostró un mensaje de una fuente anónima en la sierra. Ya saben que el motor no murió solo. Sal de ahí ahora. La red se está cerrando y el destino de El Chavo pende de un hilo de acero. ¿Crees que un simple mecánico puede burlar la inteligencia de todo un imperio criminal? Si quieres ver cómo planea su escape final antes de que los halcones lo alcancen, asegúrate de suscribirte al canal. Estamos revelando cómo se vive una cacería humana desde adentro. Dale like si crees que la inteligencia puede vencer a la fuerza bruta. El Chavo recogió su mochila, donde guardaba los planos originales del motor y un disco duro con las grabaciones de las cámaras del taller. Esos documentos eran su único seguro de vida. Si lograba entregarlos a las autoridades adecuadas o a una facción rival con suficiente poder, podría negociar su libertad. Pero salir de la zona fronteriza era como intentar escapar de una pecera llena de pirañas. El cartel había activado su red de halcones en todas las terminales de autobuses, aeropuertos y puntos de control informales. Mientras tanto, en el rancho privado en Arizona, los mecánicos de respuesta rápida del cartel desmantelaban el motor bajo la supervisión de un jefe de plaza apodado El Buitre. Al retirar la unidad de control, encontraron el filamento de cobre fundido. No necesitaban ser genios para entenderlo. Era una firma, un sabotaje técnico elegante y deliberado. «Busquen al Chavo», ordenó El Buitre, su voz vibrando con una furia contenida. «Busquen a su madre, a sus primos, a cualquiera que lleve su sangre. Quiero que sienta el calor de su traición antes de que lo traigan frente a mí.
y llamen a los contactos en la frontera. Ese mecánico no puede haber llegado muy lejos con las manos manchadas de grasa y miedo. La cacería en el desierto se volvió una carrera contra el reloj. El chavo decidió evitar las carreteras principales. Conocía las rutas de los polleros y los caminos de herradura que solo los locales utilizaban. Conduciendo un viejo sedán destartalado que había robado horas antes, se adentró en las zonas más áridas de Sonora, donde el rastro se pierde entre la arena y el viento. Cada vez que veía un destello en el horizonte o escuchaba el zumbido de un motor a lo lejos, el pánico lo invadía. Sabía que los 35 millones de dólares que ayudó a ocultar ahora estaban financiando su propia muerte. La lealtad que una vez sintió por el patrón se había evaporado, reemplazada por el cinismo puro de quien sabe que en este negocio no hay jubilación, solo retiro permanente. Lo que el cartel no sabía era que el chavo no solo había saboteado el motor, también había instalado un rastreador secundario, uno que enviaba una señal cada 10 minutos a un servidor remoto. Si el cartel recuperaba el dinero, él sabría exactamente dónde lo guardaban. El mecánico ya no era solo una víctima, se estaba convirtiendo en un jugador peligroso que conocía las entrañas de la bestia mejor que nadie. Al caer la noche, el chavo llegó a una pequeña casa de seguridad en medio de la nada. El silencio del desierto era pesado, casi sólido. Se sentó en el suelo, con el arma que le habían dado los rivales sobre las rodillas, y miró las estrellas. Sabía que en ese mismo momento, hombres armados estaban entrando en su taller en Culiacán, rompiendo sus herramientas y buscando cualquier rastro de su paradero. La cacería apenas comenzaba, y el desierto, con su inmensidad indiferente, sería el juez final de su traición. 35 millones de dólares lo habían convertido en un fantasma, y ahora tenía que decidir si ese fantasma regresaría para reclamar su parte o si se desvanecería para siempre en la oscuridad. Mientras el chavo intentaba fundirse con las sombras del desierto de Sonora, en Culiacán, el taller que una vez fue su santuario se transformó en una escena de pesadilla. El Cártel de Sinaloa no es una organización que espere a que las pruebas lleguen por correo. Ellos fabrican sus propias verdades a través del miedo. El buitre había dado la orden, y antes de que el sol terminara de ocultarse, 3 de los ayudantes más jóvenes del taller y el administrador del desguace fueron arrastrados al centro del galpón, bajo la misma luz mortecina de los fluorescentes, donde el chavo había desarmado el motor de los 35 millones. El interrogatorio no comenzó con preguntas, sino con el sonido del metal chocando contra el metal. Los sicarios, expertos en la anatomía del dolor, utilizaron las mismas herramientas de El Chavo, sus llaves inglesas, sus sopletes, sus pinzas de presión, para enviar un mensaje claro. El administrador, un hombre mayor que solo llevaba las cuentas de la chatarra, fue el primero en sentir el peso de la justicia del patrón. Querían saber una sola cosa: ¿con quién había hablado el mecánico en las últimas 48 horas? ¿Quién le había entregado el teléfono con el que planeó la entrega del motor muerto? «No sabemos nada, se los juro», gritaba uno de los jóvenes, mientras sus manos eran sujetadas con fuerza sobre el banco de trabajo. El chavo siempre fue reservado. Él solo decía que el motor tenía un problema electrónico complejo. Nadie más tocó esa camioneta. Pero en el mundo del narcotráfico, la ignorancia no es una defensa, es una sentencia. Los hombres del cártel sabían que un sabotaje de ese nivel de sofisticación no se improvisa. Requiere tiempo, sobornos y un respaldo logístico que un simple mecánico no podría conseguir por su cuenta. El buitre caminaba alrededor de los prisioneros, jugueteando con un destornillador largo, con la mirada de quien está diseccionando un insecto. Sabía que alguien en algún momento había visto algo. Un coche extraño, una llamada a deshoras o un paquete sospechoso. La brutalidad del cártel no conoce límites cuando se siente traicionado. Si este relato te está mostrando la cruda realidad que los medios omiten, no olvides suscribirte al canal. Estamos reconstruyendo los hechos que marcaron la caída de uno de los imperios más grandes. Comparte este video con alguien que crea que la vida en el narco es fácil. La realidad es mucho más sangrienta.
Dale like y sigamos con este interrogatorio. La presión escaló cuando los sicarios trajeron un monitor de computadora y mostraron las grabaciones de seguridad que el chavo creía haber borrado. Aunque el mecánico había sido cuidadoso, un descuido técnico, una cámara de un negocio vecino, captó la imagen borrosa de la Suburban negra de la facción rival estacionada a 2 cuadras del taller la noche de la propuesta. El buitre sonrió, una mueca carente de cualquier rastro de humanidad. Ahora tenían un rostro, un color y una dirección. La traición ya no era una sospecha, era un mapa. El chavo no es solo un traidor, dijo el buitre, acercándose al oído del administrador. Es un hombre que cree que es más inteligente que el patrón, y ese es el pecado más caro que se puede cometer aquí. Díganme a dónde planeaba irse. Él tiene una hermana en Phoenix, ¿verdad? ¿O quizás pensó que los desiertos de Sonora lo esconderían para siempre? El interrogatorio de grasa y sangre continuó durante horas. El olor a aceite quemado se mezcló con el olor a hierro de la sangre fresca en el suelo del taller. Finalmente, bajo la presión de un soplete encendido cerca de su rostro, uno de los ayudantes se quebró. Confesó que el chavo había estado preguntando por rutas alternativas hacia la frontera que no pasaran por los retenes habituales y que lo había visto escondiendo un pequeño maletín negro en el compartimento secreto de su propio vehículo personal días antes. Esa pequeña pieza de información fue la chispa que incendió la cacería final. Mientras los ayudantes eran silenciados para que no quedaran testigos de la ineficiencia del cártel, una nueva orden salió por las frecuencias de radio. Localicen el sedán gris. El mecánico lleva los planos y posiblemente parte del dinero. No lo maten de inmediato. El patrón quiere que él mismo vea cómo desmantelamos su vida pieza por pieza, tal como él hizo con el motor. A cientos de kilómetros, el chavo, oculto en su casa de seguridad, sintió un escalofrío. En su tablet, la señal de uno de los sensores que había dejado en el taller se apagó definitivamente. Sabía lo que eso significaba. El interrogatorio había terminado y ahora venían por él. Miró sus manos, las mismas manos que habían construido búnkeres de acero para el Chapo, y comprendió que ahora esas manos tendrían que aprender a manejar el gatillo con la misma precisión que una llave de torque. La guerra ya no era por $35 millones, era una batalla por los restos de su dignidad y la remota posibilidad de ver el amanecer un día más. El chavo ya no era el mecánico, era el hombre que sabía demasiado, y en Sinaloa esa es la posición más peligrosa que existe. Mientras los sicarios buscaban sangre en Sonora, en el rancho privado de Arizona, el equipo de respuesta rápida del cártel de Sinaloa se enfrentaba a una realidad frustrante. El motor de la King Ranch estaba finalmente abierto, pero el tesoro no estaba completo. Al desmantelar las cámaras de acero inoxidable que el chavo había sellado, los hombres del buitre encontraron solo una fracción de lo esperado. Había billetes, sí, millones de ellos, pero tras un conteo rápido bajo las luces halógenas del establo convertido en búnker, la cifra era alarmante. Faltaban exactamente $10 millones. El motor, que debía ser el arca definitiva de los 35 millones, era una distracción parcial. La genialidad, o la condena, del chavo fue comprender que poner todos los huevos en una sola cesta de metal era un error de principiante. Mientras soldaba las cámaras del bloque del motor, el mecánico había diseñado un sistema de distribución de peso que nadie, ni siquiera los escoltas que lo vigilaban, logró detectar. El dinero restante no estaba en el motor, estaba integrado en la estructura misma de la camioneta. Fundido en paneles de resina que imitaban el blindaje de las puertas y oculto en el interior de los neumáticos de repuesto, llenos de un gas inerte que mantenía la presión mientras protegía el papel moneda. El descubrimiento de este escondite fantasma desató una paranoia interna dentro del cartel. ¿Sabía el conductor, el relojero, sobre el dinero restante? Habían sido los mercenarios rivales quienes lograron extraer una parte durante el caos del tiroteo en la carretera. El buitre observaba los restos de la camioneta desguazada, sintiendo que el mecánico se estaba burlando de ellos desde la tumba o desde su escondite. El chavo no solo había saboteado la máquina, había saboteado la confianza del cartel
en su propia logística. El nivel de astucia de este mecánico es algo que rara vez se ve en las crónicas criminales. Si te asombra cómo un hombre común pudo ocultar una fortuna frente a las narices de los tipos más peligrosos de México, tienes que suscribirte. Aquí no solo contamos historias, analizamos la ingeniería del crimen. Da like y dinos en los comentarios. ¿Crees que el chavo planeaba quedarse con esos 10 millones o solo los usó como carnada para ganar tiempo? Mientras tanto, en su refugio del desierto, el chavo revisaba los datos de su rastreador secundario. Él sabía exactamente dónde estaba cada dólar. Había diseñado el sistema para que, si el motor fallaba, como él mismo planeó, la atención se centrara exclusivamente en el bloque del motor. Mientras los sicarios y rivales se mataban por abrir el corazón de la camioneta, el resto del dinero seguía allí, esperando a ser rescatado. Pero ahora, con el vehículo en manos del cartel dentro de un rancho fortificado, recuperar esos 10 millones era una misión suicida. Sin embargo, el dinero no era el único secreto del escondite. Dentro de uno de los compartimentos de la transmisión, el chavo había escondido algo mucho más valioso para su supervivencia: un libro de contabilidad digital, cifrado en un dispositivo USB de grado militar. Ese dispositivo contenía los nombres de los contactos en la frontera que habían aceptado sobornos para dejar pasar no solo este vehículo, sino decenas de envíos anteriores. Era el seguro de vida definitivo. El chavo sabía que mientras el cartel tuviera la camioneta, tenían una bomba de tiempo política en su poder sin siquiera saberlo. La situación se volvió crítica cuando el servicio de inteligencia del cartel interceptó una comunicación de la facción rival. Los rivales también se habían dado cuenta de que el botín recuperado en el tiroteo no cuadraba con las cifras de sus informantes. La cacería por el mecánico se intensificó, pero ahora con un nuevo objetivo. Ya no querían solo su cabeza, querían su código. El chavo era el único que sabía cómo abrir los compartimentos de resina sin destruir el dinero o activar las pequeñas cargas incendiarias que, según los rumores que él mismo se encargó de esparcir, estaban diseñadas para quemar los billetes si el acceso no era el correcto. El escondite de los 35 millones se convirtió así en una metáfora de la vida del mecánico. Una estructura sólida por fuera, pero llena de trampas, secretos y compartimentos falsos por dentro. El chavo miró hacia el horizonte, donde las luces de una patrulla fronteriza estadounidense cruzaban el desierto en la distancia. Estaba atrapado entre 2 países y 2 ejércitos, con una fortuna invisible que lo seguía a todas partes. Sabía que el cartel pronto empezaría a quemar el rancho pieza por pieza para encontrar hasta el último centavo, y que su tiempo para negociar con el libro de contabilidad se estaba agotando. La pregunta ya no era dónde estaba el dinero, sino quién moriría primero por él. El silencio del desierto de Sonora es engañoso. No es la ausencia de sonido, sino la espera de un estruendo. Para el chavo, esa espera terminó a las 3:14 de la mañana, cuando el sensor infrarrojo perimetral, que había improvisado con piezas de una vieja alarma de coche, empezó a vibrar en su muñeca. El cártel de Sinaloa finalmente lo había localizado. No usaron grandes caravanas esta vez. Enviaron a una unidad de limpieza, hombres que se mueven como sombras y que no dejan rastro ni testigos. El brillo de las miras telescópicas reflejó la luna sobre las dunas, rodeando la pequeña casa de seguridad de adobe donde el mecánico esperaba su destino. El chavo sabía que no podía ganar en un tiroteo abierto. Sus manos estaban hechas para construir, no para empuñar fusiles de asalto. Sin embargo, un taller es una armería si sabes cómo mirar. Mientras las sombras se acercaban a la puerta, el mecánico activó el interruptor de su última creación. No era una bomba, era una trampa de presión. Cuando el primer sicario pateó la entrada, una ráfaga de aire comprimido disparó una lluvia de limadura de hierro y fragmentos de cerámica a alta velocidad, cegando y desorientando a la vanguardia del ataque. En el caos, el chavo no corrió hacia afuera. Se deslizó por un túnel de mantenimiento que él mismo había cavado bajo el suelo de la casa, conectando con el sistema de drenaje seco. La suerte del chavo parece haberse agotado, pero en este mundo,
El conocimiento es poder. ¿Logrará el mecánico de El Chapo convertirse en el único hombre que escapó del patrón con vida o terminará como una advertencia en el desierto? Si quieres descubrir el desenlace de esta huida imposible, tienes que estar suscrito. Dale like al video para apoyar estas investigaciones y activa la campana. El final de esta historia está a la vuelta de la esquina y no es lo que esperas. A medida que emergía a unos 50 metros de la casa, el chavo vio cómo su refugio estallaba en llamas. El cartel no quería capturarlo para interrogarlo, querían borrarlo, pero él tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente: el código de desbloqueo de los compartimentos de resina donde aún descansaban los 10 millones de dólares y, lo más importante, la ubicación del libro de contabilidad digital. Corrió hacia su viejo sedán oculto bajo una lona de camuflaje, pero antes de llegar, una voz familiar y fría lo detuvo en seco. «Corres rápido para ser un hombre cargado de tanta culpa, chavo». Era el Tyson, el sicario que lo había vigilado en el taller. Estaba apoyado en el capó del coche, con una pistola con silenciador apuntando directamente al pecho del mecánico. El Tyson no disparó de inmediato. Había algo de respeto, o quizás de curiosidad morbosa en su mirada. Quería saber por qué un hombre que lo tenía todo, la confianza del patrón, un trabajo seguro y protección, decidiría lanzarse al vacío de la traición por unos cuantos millones que nunca podría gastar en paz. «No fue por el dinero, Tyson», dijo el chavo con la voz entrecortada por el esfuerzo y el miedo. «Fue por el motor. Cuando el patrón me pidió que sellara 35 millones dentro de una máquina de combustión, me di cuenta de que para él, nosotros somos solo piezas reemplazables. Un pistón, una biela, un mecánico, todos somos chatarra cuando dejamos de servir. Yo solo decidí que mi motor no se iba a fundir por sus caprichos». El Tyson apretó el gatillo, pero en ese microsegundo, el chavo activó un pequeño control remoto en su bolsillo. El sedán, que había sido modificado con un sistema de encendido remoto conectado a una pequeña carga pirotécnica en el tanque de combustible secundario, rugió y soltó una llamarada de escape lateral que distrajo al sicario. El disparo del Tyson se desvió, impactando en el hombro del mecánico. El chavo, ignorando el dolor punzante, se lanzó sobre el sicario usando una pesada llave de cruz como arma. Fue una lucha desesperada, una batalla entre la fuerza bruta entrenada para matar y la desesperación de un hombre que solo quería dejar de ser una pieza en el tablero de otro. Tras un forcejeo brutal, el chavo logró dejar inconsciente a el Tyson, pero el sonido de otros vehículos acercándose indicaba que el resto de la unidad de limpieza estaba cerca. Herido y sangrando, el mecánico no subió al coche. Sabía que era una trampa móvil. En su lugar, se internó a pie en lo profundo del desierto, llevando consigo solo el dispositivo USB y una brújula. Su destino ya no era un lugar en el mapa, sino una leyenda. Se decía que en lo profundo de Sonora había una comunidad de exiliados del narco, hombres que habían servido a los patrones y que ahora vivían como fantasmas en las grietas de la tierra. El destino del chavo quedó envuelto en el polvo y el calor. El cártel de Sinaloa recuperó el sedán y días después logró abrir los compartimentos de la King Ranch quemando la estructura, pero el libro de contabilidad digital nunca apareció. En los registros internos del grupo, el nombre del mecánico fue marcado con un sello rojo: desaparecido, traidor. Pero entre los mecánicos de los talleres clandestinos de Culiacán, la historia es otra. Se dice que, de vez en cuando, aparece un motor modificado con una precisión imposible, un motor que nunca falla y que tiene una pequeña marca oculta en el bloque, una letra C grabada en el acero. El hombre que abrió el motor de los 35 millones se convirtió en un mito, recordándoles a todos que incluso el imperio más grande puede ser saboteado por el hombre que conoce sus engranajes más pequeños. Dicen en las calles de Culiacán que el dinero del narco no tiene dueño, solo tiene turnos. Pero el dinero que se pierde en una traición, ese tiene una maldición propia. Los 10 millones de dólares que el chavo logró evaporar de la estructura de la King Ranch no desaparecieron simplemente del mapa.
Desaparecieron de la confianza del cártel de Sinaloa, y ese vacío fue mucho más costoso que el papel moneda mismo. En el mundo de Joaquín Guzmán Loera, la contabilidad es una religión de sangre, y cuando los números no cuadran, las cabezas empiezan a rodar. La maldición de la riqueza oculta comenzó a carcomer los cimientos de la estructura logística del grupo apenas se confirmó que el mecánico se había esfumado con el secreto de los compartimentos de resina. Para el buitre y los jefes de plaza responsables del envío, la pérdida de esos 10 millones fue una sentencia política interna. En el cartel, si pierdes dinero del patrón, se asume que te lo robaste. La paranoia se extendió como un cáncer por toda la cadena de mando. Los auditores del cartel, hombres que manejan hojas de cálculo con la misma frialdad con la que un sicario maneja un rifle, empezaron a interrogar a cada conductor, a cada guardia de frontera y a cada administrativo que tuvo contacto con el proyecto del motor. Nadie estaba a salvo. La sospecha de que el Chavo tenía cómplices internos paralizó las operaciones de transporte hacia Arizona durante meses, provocando una acumulación de mercancía y dinero que llamó la atención de las agencias internacionales. La traición no solo afecta al traidor, sino que pudre todo lo que toca. Si quieres entender cómo un simple desfase de dinero puede causar una guerra interna en las organizaciones más poderosas del mundo, no olvides suscribirte. Aquí analizamos las grietas que el dinero sucio deja en la historia. Dale like si te sorprende el impacto que un solo mecánico pudo tener en la fortuna de El Chapo. El dinero oculto se convirtió en una leyenda urbana entre los polleros y los buscadores de tesoros del desierto. Se decía que en algún punto de la Interestatal 19, o quizás en un rancho olvidado de Nogales, había fragmentos de resina que valían miles de dólares. Sin embargo, lo que nadie mencionaba era el costo humano de esa búsqueda. El cartel, en su desesperación por recuperar el fondo de guerra, gastó más de lo que perdió en operativos de búsqueda, sobornos a informantes falsos y misiones de vigilancia. La riqueza oculta de El Chavo se había transformado en un agujero negro financiero que absorbía recursos y generaba una violencia ciega dentro de las propias filas de Sinaloa. Pero la verdadera maldición recayó sobre aquellos que intentaron lavar el dinero que sí se recuperó. Al desmantelar el motor con fuego y sierras, parte de los billetes resultaron dañados o contaminados con el gel aislante químico que El Chavo había diseñado. Cuando el cartel intentó introducir ese dinero en el sistema bancario a través de empresas fachada en Panamá y las Islas Caimán, las alarmas de seguridad se encendieron. El gel, una sustancia sintética difícil de limpiar, dejaba una huella fluorescente bajo luces ultravioletas específicas. El Chavo no solo había escondido el dinero, lo había marcado con una trampa química que hacía que cualquier intento de usarlo fuera una señal de rastreo inmediata para las agencias financieras. Mientras el cartel luchaba contra los billetes marcados y la desconfianza interna, el impacto en la nómina negra fue devastador. Los generales y políticos que esperaban sus pagos para abrir las puertas de la frontera se impacientaron. La falta de fluidez en los sobornos provocó que algunos decomisos que no debían ocurrir empezaran a suceder. La logística perfecta que el Chapo había construido durante décadas mostraba grietas profundas, todo porque un mecánico decidió que su lealtad tenía un límite técnico. La riqueza oculta no compró felicidad para nadie, solo compró tiempo para unos y una tumba de sospechas para otros. Incluso los rivales que intentaron sobornar a El Chavo no escaparon de la maldición. Al no recibir el motor saboteado en el punto exacto, y al ver que el mecánico no se entregó a ellos, asumieron que todo fue una doble jugada de El Chapo para identificar a los traidores. Esto llevó a una purga interna en la facción rival, eliminando a hombres valiosos por el miedo a que fueran agentes dobles. 35 millones de dólares, un motor V8 y la astucia de un hombre de taller habían logrado lo que años de operativos militares no pudieron: hacer que los dos carteles más grandes de México se devoraran a sí mismos por el miedo a una sombra que sabía demasiado de motores y muy poco de piedad. Hoy, el taller clandestino donde comenzó esta historia
no es más que una carcasa de metal oxidado, devorada por la maleza y el olvido de la sierra sinaloense. Pero aunque las herramientas ya no brillan y el olor a gasolina se ha disipado, el eco de lo que allí sucedió sigue resonando en los pasillos más oscuros del poder. La historia del mecánico de El Chapo no es solo el relato de un robo o una traición. Es la crónica del momento exacto en que la ingeniería de un hombre común superó a la logística de un imperio multimillonario. El motor de los 35 millones de dólares se convirtió en el símbolo de una verdad que el cártel intenta ocultar, que el sistema más perfecto siempre tiene un punto de falla, y ese punto suele ser el corazón de un hombre que ya no tiene nada que perder. Joaquín El Chapo Guzmán finalmente cayó, y muchos de sus secretos fueron enterrados con él en prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, en los archivos desclasificados de las agencias de inteligencia, el incidente del motor B8 permanece como un caso de estudio sobre la vulnerabilidad de las rutas de contrabando. Los expertos aún se asombran de cómo un mecánico de barrio logró engañar a los escáneres más avanzados de los Estados Unidos y al mismo tiempo sembrar el caos en dos organizaciones criminales rivales con solo un filamento de cobre y un par de gramos de resina. El Chavo demostró que en la guerra del narcotráfico, la tecnología y las armas no son nada frente a la astucia de quien conoce los engranajes internos de la bestia. Llegamos al final de este viaje por las sombras de la traición y el acero. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides que esto es solo la superficie de lo que ocultamos en nuestro canal. Suscríbete ahora para ser parte de nuestra comunidad de investigadores y curiosos. Dale like al video para honrar el trabajo de investigación que hay detrás de cada guión y activa la campana para recibir nuestras notificaciones. El conocimiento es tu única defensa. ¿Qué fue de El Chavo? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que vive bajo una identidad protegida en un suburbio tranquilo de Europa, financiando una vida modesta con los restos de aquel dispositivo USB. Otros aseguran que nunca salió del desierto y que sus restos descansan bajo una duna anónima, custodiando el secreto de los últimos 10 millones. Pero hay una versión que circula entre los mecánicos más veteranos de Culiacán, una que prefieren contar en voz baja cuando el tequila empieza a surtir efecto. Dicen que en algún lugar de la frontera existe un taller sin nombre donde los motores nunca fallan y donde el dueño, un hombre de manos siempre manchadas de grasa, sonríe cada vez que escucha una camioneta Ford King Ranch pasar a lo lejos. La moraleja de esta historia es cruda. En el mundo del crimen, la riqueza es una sombra que se desvanece y la lealtad es un motor que tarde o temprano termina por fundirse. El dinero de El Chapo no pudo comprar la voluntad de un hombre que entendió que su dignidad valía más que cualquier montaña de billetes ocultos en un bloque de acero. El eco del taller nos recuerda que al final del día, todos somos mecánicos de nuestro propio destino y que está en nuestras manos decidir si vamos a rugir hacia la libertad o si nos vamos a quedar varados en la carretera de la ambición ajena. Gracias por acompañarnos en esta crónica de El mecánico de El Chapo abrió el motor. No te vayas sin comentar. ¿Crees que El Chavo fue un héroe o simplemente un criminal más astuto que el resto? Queremos leer tus teorías. Nos vemos en la próxima entrega, donde desvelaremos otro secreto que el sistema no quiere que sepas. Hasta la próxima.